gracias a Acomo, el mejor tipo de cambio, ingresando a www.acomo.com.pe y utilice el código promo Emprende. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Antes de darle la palabra a nuestros invitados, nos ha parecido conveniente dar a conocer una vez más parte de las palabras que pronunció el presidente de la República hoy en Huancavelica, en particular en relación a la prensa independiente. Pero debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo en Huancavelica y que la gente pedía vacancia, cuando no es cierto. Y encima estos medios de comunicación piden que en vez de darle agua a los pueblos, se les paguemos, se les demos presupuesto para que hablen bien del gobierno. Y aquí mi reconocimiento y mi gratitud a los medios de comunicación local y regional, a nivel nacional. Los invoco y los convoco a nivel nacional porque ellos conocen la realidad, porque ellos saben dónde están los grandes problemas del país. Pero no me voy a permitir en darle un centavo a aquellos que tergiversan la realidad, a aquellos que no quieren ver al pueblo. Yo quisiera invocar a los congresistas que están pidiendo otra cosa, que vengan, caminen conmigo y pidan mi vacancia ante el pueblo, acá en nuestros espacios, no dentro de cuatro paredes. Compañeros, yo he pasado por luchas más cruentas. Y hoy que soy gobierno no voy a retroceder mientras no vea cristalizada las obras para el pueblo, y empezando por Huancavelica. Respecto a la prensa, hay que constatar que el presidente Pedro Castillo tiene la tendencia a oponer a los medios regionales de los medios nacionales. No es lo propio de alguien que quiere unir al país, dividir entre lo nacional y lo regional. Y sobre el fondo, dice que no se va a permitir dar ni un solo sol. Supongo que habla sobre su despacho, el de la presidencia, y no sobre el Estado peruano, que no depende de él. El Estado necesita no dar dinero a los medios de prensa, sino contratarlos para hacer publicidad de lo que él hace. Y lo que es razonable y que lo que la ley establece es que se toma como criterio los medios que más alcance tienen. Si se quiere hablar sobre el concurso para nombrar maestros, por ejemplo, al cual candidatearon 270.000 peruanos, hay que difundirlo a nivel nacional. De manera que no tiene ningún sentido afirmar que se da plata a los medios. Lo que se hace es contratar publicidad con medios privados, como se hace también con los medios públicos. El presidente debería informarse mejor antes de hacer ese reproche sobre qué poder tiene él y si es un poder discrecional el que le asiste, como él parece creer, a dar o no dinero a los medios. Lo que hace el Estado en general, no él, sino el Estado, es contratar con los medios que existen en nuestro país. Dicho esto, vamos a recibir en primer lugar a un congresista de Fuerza Popular, el señor Arturo Alegría, que es secretario de la Comisión de Presupuesto. Y lo hemos invitado naturalmente porque hoy el tema principal en el Congreso ha sido el debate sobre el presupuesto que ha sido elaborado y que debe ser aprobado antes de fin de mes para que sean las cuentas públicas del año 2022. Congresista Arturo Alegría, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos puede decir usted sobre el ánimo que ha encontrado entre sus colegas, ya fuera de la comisión en la que se ha discutido esto intensamente, del presupuesto que había sido presentado por el gobierno el mes de agosto? ¿Cuál es el ánimo que usted ha sentido entre sus colegas del Pleno y qué perspectivas ve de que se apruebe este presupuesto para el próximo año lo más rápidamente posible? Sí, digamos, estamos en una etapa ahorita de evaluación, escuchando la sustentación de cada uno de los pliegos
Sin embargo, sí tenemos en cuenta y hay que reafirmar que creo que el compromiso de gobierno o el compromiso de campaña de este gobierno ha sido totalmente puesto al descubierto en este ejercicio fiscal, ¿no? Nunca se pudo llegar a un 10% en educación del PBI, nunca se pudo poner 10% del PBI en salud. Creo que eso lo tenían claro, solamente que lo utilizaban como mecanismo de campaña, ¿no? Creo que ahora, frente a lo que nos encontramos, es a una distribución un poco más amplia para lo que viene el ejercicio del 22, lo que refiere al gobierno nacional, y un poco más baja para los gobiernos regionales y locales. Entonces, creo que la constante durante el debate de la Comisión ha sido tratar de descentralizar el presupuesto, que es lo que se viene exigiendo hace mucho tiempo. Ahora, usted dice que no se ha alcanzado el 10% del PBI para un sector. Menos mal, ¿eh? Hay que satisfacernos por eso, porque hubiera sido desequilibrar completamente el funcionamiento del Estado. Naturalmente, todo el mundo quisiera que la educación reciba y la salud, mientras más mejor, pero efectivamente las cifras no dan. Ahora bien, se destaca mucho el aumento que ha habido en materia de orden interno y seguridad ciudadana, de educación y de salud. ¿Estos aumentos se han hecho en detrimento de qué sectores? ¿Cuáles son los que están recibiendo menos este año? Siempre hay una distribución, como te repito, hay digamos, una disminución porcentual de lo que va a recibir los gobiernos regionales. Han pasado de recibir 18.55 a recibir 18.05. Pero ese porcentaje, al haber incrementado de más o menos de 186.000 a 197.000 millones el presupuesto público, obviamente representa una cantidad que ha sido distribuida, entiendo, a estos principales pliegos que van a ejercer su función presupuestal. Pero como sectores ministeriales, ¿cuáles son los que recibirán el 22 un porcentaje menor de la torta global? Entiendo que, si no, con cargo a revisar, entiendo que Defensa está recibiendo un presupuesto menor. Me parece que también el Ministerio de Vivienda, y esto refiere no a que van a haber menos programas en el Ministerio de Vivienda, sino que se ha descentralizado el presupuesto a las regiones. Entonces, son esos dos los que tengo ahorita claro que van a recibir menos presupuesto. Ahora, hay ciertas partidas presupuestarias de ciertos pliegos que marcan también intenciones políticas, opciones sociales. Una de ellas, por ejemplo, es para pagar a los trabajadores del Estado bajo régimen CAS hasta fines del próximo año. ¿Qué nos puede decir específicamente sobre este problema que, como usted sabe, se arrastra desde hace años? Este régimen laboral creado provisionalmente que se viene perpetuando como tantas otras cosas en nuestro país. Hay que saludar esa acción porque era importante, quienes entienden la gestión pública y que conocíamos que habían instituciones que definitivamente no podían pasar un régimen CAS, un 728, porque no les iba a alcanzar el presupuesto y tenían que contratar para ejercer naturales funciones. Entonces hay que saludar esta ampliación porque si vamos a hablar de un cambio, los cambios deberían ser progresivos y no radicales, ¿no? Para que las entidades puedan tener el tiempo suficiente a poder adaptar el pliego presupuestal a la función que van a desarrollar cada año, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto usted que se ha reservado como gastos para compra de vacunas y otros insumos médicos relativos a la pandemia? Porque no sabemos todavía qué cosa pasará el próximo año. Y si no nos cuidamos, pueden pasar malas cosas. Y como sabemos, las malas cosas, pero también cuestan muy caro. Afortunadamente, el Estado, y esto es gracias a la política económica que hemos seguido durante mucho tiempo, reserva algo que se llama reserva de contingencia, que es el 1% finalmente del presupuesto estatal. Entonces, esa reserva de contingencia es la que se utiliza en hipotéticos de, por ejemplo, una tercera ola o lo que fuere que venga el próximo año, ¿no? Entonces, esa parte de emergencia está garantizada por ley bajo esta reserva de contingencia que tiene el Estado peruano. Por lo que nos dice usted, la reserva de contingencia para el 22 es superior a los 1.900 millones de soles, el 1%, del presupuesto total. Exactamente. Ahora, hay que entender de que, claro, va a depender de la emergencia que se tenga, saber si es que este dinero podría alcanzar para superar naturalmente una
crisis o un desastre que se pueda venir el próximo año, ¿no? De acuerdo. Una crisis o más, porque hay la crisis sanitaria, pero en nuestro país nunca estamos libres de graves contingencias vinculadas al clima y a la actividad sísmica. Efectivamente, por eso es que justamente creo que para garantizar que el Estado tenga un fondo intangible y que solamente se utilice en estos casos es que se ha garantizado tener este 1%, que creemos que probablemente pueda ser poco o mucho. Eso va a depender finalmente, como tú bien refieres, a la emergencia que se tenga, que esperemos, creo que todos no suceda en el Perú, ¿no? Por otra parte, ¿cuál es el nivel de la deuda que se está previendo en vista de este presupuesto que se eleva a 197.000 millones de soles? Digamos, el Estado peruano siempre se ha cautelado y eso creo que es algo que debemos garantizar, que el Estado cumpla con sus obligaciones. Tenemos que tener de cara hacia afuera un buen marco fiscal y también ser buenos pagadores. Es como cuando uno va a prestar al banco. Si tú pagas constantemente tu deuda, vas a tener una mejor tasa de interés hacia afuera. Entonces, lo que se ha garantizado en este presupuesto es que se pueda cumplir con la deuda. Sin embargo, pues todavía somos un país que mantiene una deuda, no tengo el monto exacto, una deuda un poco amplia, sin embargo no es de las más grandes de la región, ¿no? Pero llegará al 4%. No tengo el dato exacto, pero entiendo que lo que se ha cautelado es que se garantice el pago de los principales pliegos, ¿no? Perdón, hablaba del déficit, ¿no? Déficit del 4%. El déficit previsto. No entiendo bien tu pregunta. Sí, el 4% se refiere al nivel de déficit presupuestal. Claro, o sea, claro, el nivel de recaudación generando todas las regalías y todo lo que recauda genera un déficit. Ese déficit se tiene que contrarrestar frente al endeudamiento. Entonces, lo que garantiza finalmente el equilibrio fiscal, y era una de las principales, discusiones a la interna de la ley de presupuesto, de que el Ejecutivo frente al Consejo Fiscal tenían diferentes percepciones. El Consejo Fiscal era mucho más reservado en la capacidad de recaudación que iba a tener el Estado peruano el próximo año, mientras el Ejecutivo creía y cree y sostiene que todavía tiene una capacidad de recaudación mayor. Sin embargo, pues tenemos 4 minas cerradas, seguimos con el tema de la Asamblea Constituyente, alejamos la inversión privada. Cerrada felizmente no. Se ha anunciado el cierre. Se ha anunciado el cierre. Ya cierre. estamos viendo que parece que las cosas no van a ser tan fáciles. Pero finalmente a lo que vamos es que en vez de estar hablando cómo ampliamos la base tributaria, comenzamos con la formalización, con la reactivación económica, estamos en el hipotético de las facultades tienen las facultades legislativas que han pedido para poder ampliar los impuestos a quienes ya están pagando. Creo que lo que deberíamos es generar incentivos a quienes no están pagando y que volquemos la torta, ampliemos la base tributaria, comencemos a formalizar a las personas. Y la deuda pública, ahora sí, para referirnos a ella, ¿se eleva a 36% del PBI? No tengo los datos exactos, lo que pasa es que yo he venido sin los cuadros exactos que son técnicos. Sin embargo, si te refieres a la deuda social, ha habido una ampliación en pago de deuda social. Hay muchos que han quedado fuera. Muchos de los compromisos de campaña de este gobierno no han podido ser cumplidos. Estuvimos con el sindicato de FONAVI que no ha podido percibir, no hay ampliaciones. Ahora hemos tenido una reunión con el sindicato, con los del SUTEP. Entonces, hay todavía una brecha que naturalmente como Estado no vamos a poder cubrir. Saneamiento urbano y rural, por ejemplo, en el país es una brecha que si no tenemos estrategias como Estado, no vamos a tener agua y desagüe para todo el Perú en 25 años si seguimos este ritmo. Entonces tenemos que crear estrategias para poder aumentar finalmente la recaudación o generar alianzas público-privadas para que estas brechas comiencen a reducirse. Bueno, señor Arturo Alegría, recuerdo que usted es congresista de Fuerza Popular y miembro secretario de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias por sus explicaciones. Que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una breve pausa, después de la cual recibiremos como corresponde a una congresista de una bancada diferente, la de Perú Libre en este caso, la señora Katy Ugarte.